Hola, vamos a aprender a dibujar en LibreCAD y para ello lo primero que haremos será intentar dibujar un rectángulo según unas coordenadas. Vamos a pensar que tenemos un rectángulo y este rectángulo respecto al origen de coordenadas va a ser un rectángulo que tenga 50 unidades, pues milímetros de ancho y tendrá 30 milímetros o unidades de dibujo de altura. Si el origen de coordenadas es el punto 0, 0 según las coordenadas cartesianas, sabiendo que este es el eje X y este de aquí es el eje Y, pues entonces vamos a empezar dibujando el primer punto. Lo dibujaremos alejado. Vamos a imaginar, por ejemplo, que se encuentra en la coordenada 35, 25. Conociendo eso y sabiendo que el incremento respecto al eje X es de 50, veremos que la siguiente coordenada sería la coordenada 35 más 50, sería la coordenada 85, 25, la coordenada X no se incrementa nada porque se encuentra a la misma altura. El siguiente punto lo tendremos en la coordenada X no se incrementa, 85, y sí que se incrementa la coordenada Y en 30 unidades. Luego 25 más 30, 55. Y por último, el otro vértice de nuestro rectángulo será la coordenada X, la misma que este punto, la coordenada X 35, y la Y, la misma altura, la misma Y que este punto, 55. Bien, estas son sus coordenadas absolutas. Pues vamos a empezar a dibujar y por lo tanto dibujaremos una línea recta que vaya desde el punto 35-25 al punto 85-25. Para ello vamos a utilizar la opción de dibujar una línea a partir o conociendo dos puntos, en realidad sus dos extremos. Fijaos antes de darle que aquí en la zona derecha, inferior derecha, tenemos la zona de comandos y aquí nos escribe comando, es decir, qué instrucción queremos introducir. Se puede escribir por teclado, se puede de forma más fácil pulsar el icono, entonces le vamos a dar a dos puntos y automáticamente vemos como el texto ha cambiado y nos dice especifique primer punto. Yo puedo especificarle el primer punto directamente sobre el área de trabajo, pero si quiero precisión voy a introducir sus coordenadas. Fijaos que en esta esquina inferior estamos viendo las coordenadas por las que se mueve el cursor. Entonces, conforme me voy moviendo van cambiando esos números. Si me acerco a la cruz roja, que es el origen de coordenadas, estaré consiguiendo un valor de casi 0. Y conforme me aleje, crecerá positivamente o negativamente. Bueno, en cualquier caso, nosotros queremos introducir coordenadas exactas y por eso nos vendremos aquí donde pone especifique primer punto. Clicaremos para poder escribir y escribiremos el punto 35,25. Le daremos a la tecla intro y nos dice especifique punto siguiente porque si vemos ya ha introducido, donde vemos ese punto de color rojo, ha bloqueado ahí el primer punto de la recta. Y entonces ahora me dice hacia dónde quiere dibujar el segundo punto de la recta. Pero nosotros vamos a especificar el punto siguiente, que era el punto 85,25. Y ya tenemos ese primer segmento de nuestro rectángulo. Bien,
LibreCAD da por hecho que hasta que nosotros no le digamos lo contrario, vamos a querer seguir dibujando líneas rectas. Y además las encadena, es decir, el punto final del segmento que hemos dibujado será ese punto final el punto inicial del siguiente. Por eso solo nos dice que especifiquemos el siguiente punto. Entonces solo necesitaría introducir el siguiente vértice. Pero bueno, nosotros estamos intentando explicar esto cómo funciona, entonces lo vamos a hacer de la forma difícil. Entonces, yo ahora cómo salgo de esta acción. Bueno, pues para salir de esta acción le tengo que dar a la tecla escape, que se encuentra en el teclado, en la esquina superior izquierda, la tecla ESC. Le damos a escape y entonces deja de encadenar las líneas, pero si nos fijamos a la derecha, en la línea de comandos, vemos que pone especifique primer punto, es decir, el programa sigue esperando un segmento, una línea, pero ahora ya nosotros al darle a la tecla escape le hemos indicado que no queremos encadenar líneas, sino que queremos dibujarla en otra posición. Y si me quiero salir definitivamente de la orden dibujar línea, tendré que volver a darle a la tecla escape una segunda vez. Al darle a la tecla escape, ya nos aparece la palabra comando, que significa que no tiene ninguna orden introducida. Bueno, en realidad nosotros sí que queremos dibujar una línea. Podemos volver aquí y pulsar 2 puntos, o también podríamos darle al botón derecho del ratón. Si clicamos botón derecho del ratón, nos va a salir un listado de las órdenes que hemos utilizado a lo largo de la ejecución de la sesión actual del programa. En realidad nosotros solo hemos ejecutado esta orden y por eso solo nos sale la orden de 2 puntos, pero es una forma fácil de no tener que ir buscando los distintos comandos cuando ya los hemos ejecutado alguna vez. Pues bueno, vamos a introducir el segundo segmento. Recordamos las dimensiones, o sea, las coordenadas, desde el punto 85,25 al punto 85,55. Pues botón derecho, 2 puntos, especifique primer punto en la línea de comandos y hemos dicho que es 85,25 el primer punto. Si vemos, efectivamente arranca desde donde debe de salir. Y ahora especificamos el punto siguiente, que nos pone aquí escrito, y será 85,55. Se introduce el siguiente vértice. Bueno, como ya hemos aprendido esto un poco, ahora el siguiente vértice simplemente vamos a introducir el siguiente punto. No hace falta que nos compliquemos excesivamente la existencia. Hemos dicho que el siguiente punto será 35,55. Pues lo escribimos 35,55, le damos a la tecla return o intro y ya tenemos el otro vértice. Y ahora deberíamos de volver al punto inicial. El punto inicial, que es el 35,25. Pues escribimos 35,25 y tenemos nuestro rectángulo. Para no seguir dibujando, recordamos que le damos a la tecla escape una vez y escape una segunda vez. Ya nos aparece comando y ya estamos fuera totalmente del comando dibujar línea. Bien, nosotros tenemos nuestro rectángulo, lo hemos dibujado por coordenadas absolutas, según las coordenadas referidas al origen. Y ahora vamos a aprender a mover objetos. Es decir, tenemos entidades gráficas, nosotros aquí ahora mismo tenemos dibujada, podríamos seleccionar, pinchar encima de una línea y vemos cómo se selecciona. Aquí hay otra y otra. Realmente, si nos damos cuenta, yo no tengo un rectángulo, sino que tengo 4 segmentos de línea que coinciden en sus vértices. Si quiero deseleccionar, le doy a escape. Bien, vamos a ver cómo es la orden mover. La orden mover, todas estos iconos son iconos de dibujar. Esta es la de modificar. Nosotros no queremos dibujar un rectángulo, sino que queremos moverlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos
mover nuestro rectángulo de forma que este punto pase a la posición 0, 0. ¿De acuerdo? Es decir, queremos que el punto 35, 25, que es un vértice del rectángulo, acabe ubicado aquí. Entonces nuestro rectángulo, nuestro nuevo rectángulo, quedaría apoyado sobre los ejes y con un vértice coincidente con el punto origen. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos que darle a la orden mover, copiar. Para este programa, mover y copiar parte de la misma orden y luego, según le demos a una serie de opciones, moveremos o copiaremos. Lo primero que cuando marcamos mover, copiar es que nos dice selecciona para mover. Entonces yo tengo que seleccionar los distintos elementos. Bien, para seleccionar entidades tengo varias opciones. Debo de conocer a las tres porque a veces me será necesaria o muy útil alguna de ellas. La primera sería, una vez me aparece esta cruz, poner el punto encima de la línea, por lo menos que toque alguno de los brazos de la X. ¿Vale? Entonces yo acabo de seleccionar uno. Pero, por ejemplo, vamos a ver otras formas de seleccionar. Hay una segunda forma de seleccionar que es mediante recuadro o ventana. Y fijaos, si yo pincho en una zona vacía, me aparece un rectángulo verde con línea discontinua si me voy hacia la izquierda, pero si me voy hacia la derecha me aparece con línea continua azul. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Fijaos, si yo pongo el rectángulo azul así, se me va a seleccionar solo el segmento vertical, porque se va a seleccionar solo aquellas entidades que se encuentren totalmente dentro del rectángulo. Vemos que solo se selecciona el segmento vertical, que era el único que estaba. En cambio, si hago así, me voy hacia la izquierda, todas aquellas entidades gráficas, todos aquellos segmentos que toquen, que alguno de sus trozos, una de sus partes se encuentren dentro de este rectángulo, se seleccionarán. No tienen que estar completamente dentro. Vamos a demostrarlo otra vez. Si, por ejemplo, pincho aquí y hago un rectángulo azul, se seleccionará solo el vertical porque es la única entidad que se encuentra totalmente dentro del rectángulo. Si me voy hacia la izquierda y el rectángulo de selección ahora es verde, se seleccionará tanto el segmento vertical como los dos horizontales porque parte de esos segmentos están dentro del rectángulo. ¿Vale? Y luego el otro, pues, lo podía haber seleccionado dentro del mismo rectángulo o... Bueno, estamos viendo cómo funciona, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces damos escape, vamos a mover el rectángulo, ahora sí. Entonces, primero seleccionamos todos los segmentos, botón derecho, mover, copiar. Y como ya tenemos elementos seleccionados, pues no nos va a pedir que seleccionemos objetos, sino que especifiquemos un punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Recordamos que queremos que el punto de referencia de todo nuestro dibujo, el 35-25, acabe ubicado en el 0, 0. Podemos elegir cualquier punto, no tiene por qué pertenecer al rectángulo, y ese punto le diremos una ubicación. Y ese punto, junto con todo lo que hemos seleccionado, se moverá a la siguiente ubicación. Vamos a comprobarlo como el punto 35-25, punto de referencia, punto que queremos desplazar, el 35,25, le damos a intro, especifique punto de destino. Ese punto, junto, como vemos que ya se está moviendo, junto con todo el rectángulo, queremos que acabe en el punto 0,0. Y ahora nos pregunta, ¿cuántas copias queremos? Si queremos copias múltiples, y nos copiaría 30 veces ese rectángulo, desplazándose según la distancia que le hemos dado,
O podemos copiar una única vez con cualquiera de estas dos opciones. Si eliminamos el original, lo que habremos hecho es mover el rectángulo a la posición final. Si le decimos que conserve el original, entonces lo que habremos hecho será copiarlo, porque tendremos uno en la posición de destino y habremos mantenido la posición anterior. Nosotros, si queremos mover, debemos de eliminar original. Le damos OK y vemos cómo se ha movido. Le damos a la tecla escape para que se deseleccionen las distintas líneas y ya aparece nuestro rectángulo con el vértice en el punto origen. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa del programa, que es la siguiente. Nosotros tenemos este dibujo y se nos queda a lo mejor pequeño y se nos queda además en una esquina. Entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar la escala de visualización. No que el dibujo sea más grande, sino que nosotros lo veamos más grande. Pero el dibujo, este segmento, si mide 50, seguirá midiendo 50. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más grande? Con el zoom. Aquí tenemos unos botones de zoom que nos permiten hacer el dibujo más grande, centrarnos en una parte, desplazar. Pero bueno, como en la mayoría de los programas, esto se puede hacer con el mismo ratón. Con el ratón, dándole a la rueda del ratón en un sentido o en otro, yo puedo ampliar el dibujo o puedo reducirlo. Presionando, manteniendo clicado el botón del ratón, aparece esta mano y yo puedo arrastrar el papel hacia un lado o hacia otro para ver una parte del dibujo. Imaginaos que yo quiero ampliar, lo hago grande, se me queda parte del dibujo, presiono la ruedecita del ratón sin que gire y desplazo el papel hasta que se me queda centrado el dibujo y puedo hacerlo más grande o más pequeño. A veces me interesa dibujar algo con mucho detalle o a veces me interesa ver el dibujo en grande. Bueno, pues esto sería una forma de trabajar. Luego hay veces que por lo que sea se me ha quedado el dibujo descuadrado, no sé lo que hay o he copiado algo y está a una distancia que no encuentro. Entonces yo puedo decirle al programa que me incluya en pantalla todo el dibujo. Es decir, que me haga un zoom de toda la extensión de la parte que está dibujada. Sería este icono que nos dice Auto Zoom. Si le damos a Auto Zoom, cogerá todo lo que está dibujado, lo ajustará a la máximo posible a nuestra ventana o área de dibujo y ahí ya encontraremos todas las entidades que se han dibujado. Visto esto, lo siguiente que deberíamos de hacer es aprender a guardar. Entonces yo, por ejemplo, si quiero guardar este dibujo que he hecho de un rectángulo que parte del origen de coordenadas, le diría Archivo, Guardar si ya tiene nombre, Guardar como si le quiero cambiar nombre y cuando no tiene ningún nombre, como es el caso, pues le dé al que le dé me va a enviar al guardar como, es decir, me va a decir que le ponga un nombre. Aunque yo le diga guardar, no lo va a guardar así, sino que siempre querrá que yo le asigne un nombre. Entonces le decimos guardar como o save as en inglés, que no se ha traducido bien, y aquí ya le pondremos el nombre. Por ejemplo, rectángulo 1. El formato que tiene el archivo sería DXF. Nos da la opción de utilizar varios formatos de archivo dependiendo de la versión que tenga de este archivo de intercambio gráfico. Nosotros nos quedamos con el que viene de origen, le llamamos rectángulo 1, le damos a guardar en el sitio que queramos y ya lo tendríamos guardado y arriba ya nos aparecería el nombre y la ubicación, ¿vale? Rectángulo 1.dxf. Y por hoy ya hemos terminado.